Agenda. Gobierno y oposición definen mesas para discutir temas en favor de la nación. Soluciones. Monseñor Diego Padrón calificó de positivo el encuentro entre factores políticos del país. Rechazo. Gobernador Jorge Luis García Carneiro asegura que la oposición busca confundir a los venezolanos. Fija posición. Diputado Julio Borges señala que el diálogo que quiere el país debe efectuarse a través del voto. Investigación. Autoridades determinan causas del incendio en la refinería de Guaraguao. Palacio de la Zarzuela. Mariano Rajoy toma posesión como presidente del gobierno español. Sí hay mañana para los cachorros. Chicago forzó un sexto juego en la Serie Mundial. Comunicado. Justin Bieber dice a sus fans que no es un robot. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito, Landa y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Gobierno y oposición sostuvieron este domingo la primera reunión plenaria del Diálogo Nacional, la cual finalizó con la definición de la temática de las discusiones. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. La representación del gobierno estuvo conformada por el presidente Nicolás Maduro, el alcalde Jorge Rodríguez, la canciller Delcy Rodríguez, el diputado Elías Jagua y el ex embajador ante la ONU, Roy Chatterton. Por la oposición asistieron el alcalde Carlos Ocariz, los parlamentarios Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno, además del gobernador Henry Falcón y el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba. Voluntad Popular no envió representante por considerar que no había condiciones suficientes. También participaron los expresidentes mediadores designados por UNASUR, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, así como el secretario general del organismo regional, Ernesto Samper, y el enviado del Vaticano, Monseñor Claudio María Celli. Hay que tener gran paciencia, conversar, escuchar, como recomienda el Monseñor Celli. Venimos dispuestos a escuchar, ¿no? Y ojalá a ser escuchados y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país, de los intereses nacionales. Después de 5 horas de deliberaciones se anunciaron los acuerdos. Primero, compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Segundo, revisión de la situación de personas privadas de libertad. Tercero, el caso de los diputados del Estado Amazonas. Cuarto, cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. Quinto, funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales. Sexto, compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. Séptimo, explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Octavo, formulamos votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional en apoyo a este diálogo político. Las partes reafirmaron su apuesta por la paz. Para que también el tono violento, las campañas de odio, las campañas de desprestigio en Venezuela y también en centros de poder del mundo entero sean denunciadas. Hemos demandado, entre otros, el que se produzcan liberaciones de presos políticos o el rescate del referendo revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. De eso se trata.
vamos a seguir en nuestra agenda de calle. Claro que vamos a seguir, vamos a reformular algunas cosas, vamos a replantear algunas otras. La siguiente reunión del Diálogo Nacional quedó fijada para el próximo 11 de noviembre en un lugar que aún debe ser acordado entre las partes. Desde el Museo Alejandro Otero de La Rinconada, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, calificó de positivo el primer encuentro entre gobierno y oposición para iniciar un diálogo. Para Diego Padrón, la falta de políticas públicas eficientes por parte del gobierno nacional podrían llevar a nuestro país a un estallido social. Cree que el diálogo es la única fórmula para favorecer al pueblo. El gobierno no ha dado soluciones eficientes, duraderas, a la situación sobre todo económica, a la situación de carencia de medicinas y carencia de alimentos. Lógicamente esa situación puede crear una rebelión, un estallido social, pero nadie lo puede asegurar. Monseñor, por lo que... también el pueblo sabe que es él el que va a padecer los efectos de una rebelión, de unas acciones, de un estallido social, porque los muertos salen del pueblo. Y yo creo profundamente en el diálogo, y yo creo que sí, que si las dos partes que representan a la población se sientan y se buscan elementos comunes que favorezcan al país, se puede, no hay otra fórmula. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana llamó a los actores políticos de nuestro país a promover la paz y evitar la violencia. A esta hora, Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, ofrece rueda de prensa. Santiago Gutiérrez se encuentra en vivo y directo y nos tiene todos los detalles. Gracias, Endrina. Los detalles con el presidente ejecutivo de Empresas Polar. No ajustados a derecho. Hemos tenido también la policía política persiguiendo y llevándose hasta detenido de manera ilegal a compañeras y a compañeros de trabajo. Hemos tenido los medios públicos del Estado, al Estado, con campañas de difamación constante contra esta empresa, sus trabajadores, los que están en todo a nivel nacional, trabajando y haciendo lo que sabemos hacer, que es siempre cumplirle a Venezuela con honestidad, con trabajo y con compromiso. Rechazamos eso. Quiero rechazar la forma en cómo la intimidación que nos tienen hacen que muchas de las personas que están aquí y muchos de los que están a nivel nacional vivan siempre de una manera difícil lo que debe ser una jornada laboral en pro y el beneficio de ellos, su familia y Venezuela toda. Yo quiero también decir algo que me parece fundamental en este momento de persecución y hostigamiento nuevamente. El compromiso que tiene Empresas Polar, todos sus trabajadores, mi persona y Venezuela y mi familia con Venezuela es absolutamente inquebrantable por nada de lo que de alguna forma sufrimos. Aquí voy a estar, aquí voy a seguir trabajando con mis compañeras y compañeros de trabajo, los más de 30.000 que hacemos vida en Venezuela. Y siempre voy a dar la cara a Venezuela, a mis trabajadores y al venezolano de bien de a pie que tanto necesita trabajo y esfuerzo honesto y decidido. No voy a tomar preguntas. Solamente quería hacer esta declaración de rechazo, repito, hacia la persecución y el hostigamiento que mis trabajadores y nuestros trabajadores aquí en Empresas Polar, que mi familia y que mi persona somos objeto de parte de la policía política. Quiero pasarle la palabra ahora a una compañera, a Ana, que aquí se encuentra. Adelante. Que quiere también manifestar
Bien, esa era parte de las declaraciones que en este momento está ofreciendo el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Vamos con más información. En el estado Anzoátegui se vivieron horas de tensión luego de que la laguna número 2 de oxidación, ubicada en el cerro de carga de PDVSA Guaraguao, se incendiara. Nina Martínez nos trae el reporte. Adelante, Nina. Gracias, Estudio por el Pance. Efectivamente, aún no se tienen las causas del incendio que ocurrió en la laguna N2 del Cerro de Carga del complejo de refinación PDVSA Oriente, ubicado en Guaraguao. Hasta los momentos, extraoficialmente se presume que pudo haber sido una fuga de gas la que ocasionaría el incendio, que duró por 2 horas, por lo que el personal médico del Seguro Social de Guaraguao tuvieron que desalojar a los pacientes y trasladarlos a otros centros de salud para ser resguardados y atendidos. Hasta los momentos, las autoridades de PDVSA Refinación Oriente emitieron una nota de prensa para informar que fue conformado un equipo para que investigara las causas del incendio. Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía desde el estado Anzoátegui, y con ella retornamos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Nina. Más allá de nuestras fronteras, en España, Mariano Rajoy se juramentó como presidente del gobierno durante un acto en el Palacio de la Zarzuela y ante la presencia del rey Felipe VI. La toma de posesión del líder del Partido Popular fue un acto breve al que asistieron los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero. Se espera que Rajoy anuncie el próximo jueves la composición de su nuevo gabinete. Para ello se reunirá previamente con el monarca para informarle sobre las asignaciones antes de hacerlas públicas. Rajoy asume el cargo tras 10 meses sin gobierno oficial, con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Santa visita. Papa Francisco llegó a Suecia para celebración de la Reforma Protestante. Los detalles en minutos. La paciente Adriana Gallegos se encuentra en Barquisimeto y requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: norepinefrina, remifentanil, ceftriaxona, clindamicina en ampollas, somacina en ampollas de 1 gramo, ciclocaprón ampollas de 500 miligramos, vitamina K en ampollas, Ultiva en ampollas de 10 miligramos y Levofet de 16 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con Cristel Bastardo al 0416-621-6063 o 0414-918-0003 y con el doctor Miguel Tobar al 0414-352-5908. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. Según Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, la oposición utiliza la nacionalidad del presidente Maduro como una estrategia para confundir a los venezolanos. Sabemos todos que el presidente Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento. Eso no cabe duda a nadie, que ellos han manejado bajo ese criterio para confundir a la gente. En cuántas cosas no ha hecho la oposición para quitarle la legitimidad a un presidente. García Carneiro considera que el marchar hasta el Palacio de Miraflores es una medida desesperada por alcanzar el poder. Sería justo llevar a una masa para que se enfrente contra la otra. ¿Y cuántos muertos habrá? ¿Qué generación de violencia quiero yo para tomar el poder? Yo creo que lo del 11 nos dice muchas cosas. Vimos cómo los líderes arrancan con la marcha, pero a mitad del camino se van para los lados, o se van para su casa, o se van o se esconden y dejan que el pueblo marche solo. Pero hay una razón muy lógica. Lo que pasa es que la oposición están todos metidos en un carro sin volante. El carro está andando, pero yo no sé por dónde cruza. El gobernador de Vargas insistió que el diálogo es necesario para alcanzar la paz en el país. El pueblo pidiendo diálogo, el gobierno pidiendo diálogo, los presidentes de toda América pidiendo diálogo, la UNASUR pidiendo diálogo. Y eso es lo que queremos, diálogo para que realmente exista la paz que todos deseamos.
Señaló que en el litoral central se ha disminuido cerca de un 80% la inseguridad gracias al trabajo en conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Julio Borges, considera que el diálogo político entre gobierno y oposición tiene que efectuarse a través del voto como derecho democrático de los venezolanos. Todos los líderes que se han pronunciado en estos últimos días, todos, hemos dicho que el diálogo es fundamental y que hay que dialogar. Una familia que no termina hablando se mata, se divide, se divorcia, se destruye. Igual es un país, pero lo importante es que todo el mundo ha defendido y hemos defendido la necesidad de que este país se ponga de acuerdo porque es lo más barato. Es mucho más barato, te lo puedo decir yo, cuando unas personas tienen un conflicto, es mucho más barato arreglarse pensando en que tú puedes darle soluciones a la gente que seguir destruyéndote. Lo más barato en Venezuela es resolver este conflicto hablando y hablando a través del voto. Borges explicó las acciones que tomará el Parlamento para la sesión del próximo martes 1 de noviembre e indicó que están enfocadas en la aprobación de un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro por violación a la Constitución. Tenemos un gobierno que está fuera de la Constitución y la Asamblea, por la Constitución, tiene el derecho de hacerle un juicio político al presidente de la República y decir que políticamente quien ejerce la presidencia de la República está haciendo todo lo contrario de lo que dicta la Constitución. Una vez que la Asamblea apruebe ese juicio político diciendo Nicolás Maduro está fuera de la Constitución porque el país está anarquizado y caotizado por él, nosotros vamos a la Fiscalía y la Fiscalía puede pedir que haya un antejuicio de mérito como sucedió con Carlos Andrés Pérez y que vayamos después a una elección. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, instó a los revolucionarios a mantenerse alerta sobre el accionar de la oposición. No podemos caer en ese error. En estos momentos tenemos que decir que esa oposición es un peligro porque está desesperada. Ha intentado salir de este gobierno y no ha podido. La oposición es capaz de todo. Y tenemos una oposición desesperada. Por eso que tenemos que estar muy atentos y alertas. La única forma que nosotros tenemos para desmontar la manipulación y la conspiración de la oposición es un pueblo movilizado. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Juan Carlos Dugarte llamó a los oficialistas a radicalizar la revolución y a continuar en las calles en defensa del mandato del presidente Nicolás Maduro. José Agustín Campos, presidente de Confagán, considera que el diálogo entre gobierno nacional y la oposición es constructivo, pero debe ir más allá de lo político para llegar a tener resultados, sobre todo para impulsar el sector productivo. El diálogo no es exclusivamente para objetivos de orden político que le interesen exclusivamente a la sociedad política. El diálogo es para buscar caminos productivos, para aumentar la producción, para aumentar la productividad, para aumentar la fabricación, las fábricas de maquinarias que podemos tenerla nosotros en Venezuela. El diálogo es para aprovechar los bloques regionales e internacionales a los cuales pertenecemos, como el Mercosur, traer maquinaria especializada, buscar tecnología de punta en tecnología aplicada. Venezuela, desde el punto de vista de los bloques del Mercosur, no puede ser un país receptor, sino tiene que ser un país actor. Campos asegura que la ganadería se está convirtiendo en un sector de alto riesgo. Destaca que el resguardo y la seguridad es un acto estricto de las autoridades gubernamentales. Ocurre en primer lugar por el AMPA, el amponato, que no se ha podido controlar en el campo venezolano. Ocurre que hay densas zonas, por ejemplo, imagínense el tamaño del Estado Bolívar. El Estado Bolívar, que es el 5% del territorio nacional, como por ejemplo en esas inmensidades de sabanas, de selvas, de llanuras, que a veces se convierten en tierras de nadie. Y las autoridades actúan cuando ocurren hechos escandalosos. Es un hecho escandaloso que a una venezolana le roben 30 reses en su finca, pues prácticamente los llevan a la quiebra. El presidente de Confagán señala que la economía venezolana requiere una reestructuración con políticas públicas eficaces para solucionar problemas de desabastecimiento en el país. Asevera que se deben homologar los precios nacionales con los internacionales.
En materia de sucesos, les comentamos que al menos 2 hombres murieron tras enfrentarse a la Policía Nacional durante un operativo dentro de un edificio comercial en el centro de Caracas. El intercambio de disparos se registró en el edificio Padre Sierra, entre la esquina de Muñoz y la sede de la Asamblea Nacional. Al menos 6 personas fueron detenidas por las autoridades. Se conoció que durante este fin de semana fueron ingresados 28 cadáveres a la morgue de Bellomonte, cerrando el mes de octubre. Entre tanto, en el Zulia, al menos 15 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos durante el fin de semana. Entre los casos se cuenta el de un funcionario del CICPC que fue asesinado de un disparo al momento de resistirse al robo al sur de Maracaibo. Mientras que en Carabobo, desde las 6 de la tarde del viernes 28 hasta las 6 de la mañana de este lunes 31 de octubre, 13 personas fueron asesinadas en el estado. Valencia fue la ciudad más violenta este fin de semana con 9 homicidios. Es momento de hacer una breve pausa. Amigos, recuerden que venimos con más información. María Viloria necesita el medicamento topiramato de 25 miligramos. Favor contactar por el teléfono 0414-251-8104. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Italia, durante la madrugada del día de hoy, se presentaron varias réplicas del terremoto de magnitud 6.6 que sacudió el centro del país, cerca de la localidad de Norcia, el pasado domingo. Este sismo es el tercero que se produce en una semana y al menos 15.000 personas permanecieron en las calles o en refugios por temor a más temblores. El movimiento telúrico no generó víctimas mortales, aunque sí unos 20 heridos leves. El sismo produjo daños materiales y causó la destrucción de importantes monumentos como la Basílica de San Benito, construida en el siglo XIV y conocida por ser el lugar del nacimiento del santo. Este es el terremoto más fuerte del país desde el año 1980. En Colombia, el departamento del Huila fue el epicentro de un sismo de magnitud 5,4 registrado en la noche del pasado domingo y su réplica de magnitud 5.0. Los temblores afectaron 14 viviendas en el municipio de Colombia y produjeron un derrumbe que lo dejó incomunicados. Los movimientos telúricos se sintieron en Bogotá y en otras zonas del centro y sur del país. Tras el evento no se reportaron víctimas. El Papa Francisco se encuentra en Suecia para una visita de 2 días por la celebración de los actos conmemorativos de los 500 años de la Reforma Protestante. Se espera que el pontífice oficialice una misa el próximo martes en Malmö. El viaje también celebra 50 años de relaciones entre la Iglesia Católica y la Protestante. El expresidente de El Salvador, Antonio Saca, y 6 colaboradores de su gobierno fueron detenidos por presuntos delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Según autoridades, Saca recibió más de $15 millones de una partida secreta presupuestaria que financiaba el área de inteligencia del país. En Turquía, la policía lanzó una redada contra el diario Cumhuriyet, prestigioso periódico de oposición, y detuvo a su editor y jefe y otros 10 periodistas. Los comunicadores serán investigados luego de ser acusados por la fiscalía de ese país por colaborar con la guerrilla kurda y con el predicador exiliado Fethullah Gülen. En Estados Unidos, al menos 20 personas resultaron heridas luego de que un avión comercial de American Airlines se incendiara antes de despegar. El accidente se produjo en Chicago y los pasajeros lograron evacuar a tiempo. Las autoridades indicaron que las llamas se originaron al estallar uno de los neumáticos. Y en el estado Zulia, en Zulia, más de 20.000 feligreses celebraron la tradicional bajada de la Chinita en Maracaibo luego de la Eucaristía oficiada por el arzobispo de Valencia, Monseñor Reinaldo del Prete. Los feligreses se reunieron en la plazoleta de la Basílica para bajar su nicho por la Virgen del Rosario de Chiquinquirá al ritmo de las tradicionales gaitas. Rodeada de flores, la Chinita se encontró con sus fieles, quienes agradecieron los favores concedidos y algunos inclusive batieron la bandera venezolana en señal de esperanza.
En el altar, cientos de rosas acompañaron a Monseñor Reinaldo del Prete, quien ofició la Eucaristía, donde hizo un llamado al perdón y reconciliación nacional. Con la bajada de la Chinita inician las fiestas patronales que durarán hasta el primer fin de semana de diciembre. Bien amigos, vamos entonces a una nueva pausa. Al regreso, Abuelo de Águila. líder de la pelota criolla derrota al actual campeón y se consolida en la cima. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas. Felipe Raúl Monte necesita con urgencia morfina en ampollas. Favor comunicarse al 0414-902-8416. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque las Águilas del Zulia siguen volando alto en la presente temporada de nuestra pelota rentada. Este domingo, los Rapaces derrotaron a los Tigres de Aragua 3-1 en un juego que ustedes pudieron disfrutar junto al equipo campeón de Venevisión. Con este triunfo, los zulianos siguen en la cima de la clasificación. Nos vamos a Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Zulia se fue al frente en el tercer inning con este sencillo a la izquierda de Giovanni Urshela, que permitió anotar a Mike Tauchman. Aragua igualó la pizarra en el sexto con un imparable impulsor de Carlos Tozzi, bien por ese sector del terreno, pero los Rapaces tomaron una vez más la ventaja en el octavo, ahora de forma definitiva, gracias a un sencillo productor de Wilson García y un doblete de Carlos Colmenares, que sellaron el triunfo de Zulia 15-3. En otros resultados, en Por la Mar, Bravos de Margarita dejó en el terreno a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 7-6. José Osuna conectó un sencillo remolcador de 2 anotaciones en el noveno para darle un nuevo triunfo a los insulares, que son segundos. En Barquisimeto, Cardenales de Lara derrotó a Navegantes del Magallanes 5-2 y Tiburones de La Guaira venció a Leones del Caracas 7-2 en la ciudad universitaria. Zulia es líder de la clasificación con 15 victorias y 5 derrotas. Habrá sexto juego en la Serie Mundial. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland 3-2 y forzaron el regreso de la serie al Progressive Field. La tribu se fue al frente en el segundo inning con un jonrón solitario de José Ramírez por la izquierda. En el cuarto vino la reacción de los Cachorros. Un jonrón de Chris Ryan entre el jardín central y el izquierdo igualó la pizarra. Un infield hit de Addison Russell por tercera colocó al frente a Chicago y un elevado de sacrificio a la izquierda de David Ross amplió la ventaja. Cleveland descontó en el sexto con un imparable productor de Francisco Lindor al centro, pero una actuación deslumbrante de Aroldis Chapman en la lomita en los últimos 3 episodios mantuvo la ventaja de Chicago. El sexto juego se disputará este martes. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con Justin Bieber y la carta que envió a sus fans para explicar su extraño comportamiento. Luego de que el cantante abandonara el escenario en una de sus presentaciones en Manchester porque los asistentes no tomaban en cuenta su petición de que se mantuvieran en silencio, ha escrito un mensaje para todos. Justin dijo: la gente tiende a querer cerrarte. Lo que quiero decir con esto es que la gente trata de torcer las cosas. Algunas personas no quieren escuchar. Creo que si yo no usara esta plataforma para decir lo que siento realmente, para ser el hombre que sé que soy y hablar de lo que está en mi corazón, entonces sería injusto conmigo mismo. Recordemos que no es la primera vez que sucede esto, pero Bieber asegura que no pretende ser perfecto porque no es un robot y siempre será así. Seguimos con Amy Winehouse y los 10 años que cumple su exitoso álbum Back to Black. Este disco de la fallecida británica marcó un antes y un después para una nueva generación de vocalistas del pop, desde Adele a Lana del Rey o a la extravagante Lady Gaga. Back to Black de Amy Winehouse fue una segunda y última producción, prácticamente elevó a este ícono del soul al estrellato mundial, pero la fama también generó diferentes problemas personales, con episodios a veces públicos de abuso de alcohol, drogas y relaciones sentimentales tormentosas.
Y la organización Miss Venezuela 2016 informó quiénes serán las representantes en los próximos concursos de belleza internacional. El Salón Osmel Sousa anunció que será Diana Croce quien represente a Venezuela en la competencia de Miss Mundo, prevista para el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Igualmente dejó claro que será Marian Habach quien nos represente en la venidera elección del Miss Universo, que aún no tiene fecha ni lugar de celebración. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso en la entrevista Venevisión nos acompaña Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista Bebé para formulárselas a él. Y estará conversando con Endrina Yepes. Ya venimos. Flor Ángel Delgado necesita con urgencia Verudual en gotas y los medicamentos que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0412-013-7672. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya se encuentra en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andina, por la invitación, como siempre. Había mucha expectativa acerca de este primer encuentro que se dio el día de ayer y sobre todo de los resultados. Quisiera que abordáramos distintos temas en torno al diálogo. Pudimos conocer de manera oficial los puntos que surgieron en ese debate que fue a puertas cerradas con presencia de representantes de la MUD, con representantes del gobierno, en los que se consideró atender, en primer lugar, el compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y entendimiento entre los venezolanos. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo materializar este diálogo? Y cómo hacer que este diálogo realmente sea un diálogo productivo y no se quede más que palabras. Y hay un factor determinante, el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar este proceso de diálogo? Y en cuánto tiempo los venezolanos pueden podremos palpar decisiones concretas. Una primera cosa, creo yo, que es colocar el diálogo en su perspectiva moral más importante. La palabra es el arma suprema de la razón humana y una situación como la venezolana supone que haya un esfuerzo sistemático, serio, de toda la inteligencia política y la dirigencia política por alcanzar un diálogo. Si a eso se le suma la postura de la Santa Sede, que ha animado al diálogo fecundo y sincero, y especialmente el comunicado de la Conferencia Episcopal del día de ayer como una urgencia de todo el país, no solo de las partes en conflicto, no solo de los representantes políticos de ambas partes, sino de todo el país, nosotros vemos que el diálogo es una buena noticia, esta aproximación al diálogo, y quisiéramos darle una gran certeza a toda Venezuela. El objeto del diálogo es que nosotros abramos los caminos hacia un cauce electoral, hacia el cambio democrático. Y eso supone que no haya ingenuidad, Endrina, respecto de las personas con las cuales estamos dialogando, pero existe el deseo supremo de humanizarlos, de humanizar a Venezuela y de encontrar esa solución que todos buscamos, especialmente sin dejar la calle y sin dejar la firmeza de la Asamblea Nacional. Diputado, en este sentido rescato varias ideas. Acerca del comunicado que emitió el día de ayer la Conferencia Episcopal Venezolana, se puede decir que el aspecto central es evitar confrontaciones. Está convocada para esta semana una marcha cuyo destino final está previsto sea Miraflores, y ya vimos cuáles han sido las diferentes posturas. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, señalaba que los chavistas iban a esperar esta manifestación en todas las esquinas que corresponden a las adyacencias al Palacio de Miraflores. En materia de diálogo, ¿está previsto desconvocar esta movilización o la marcha sigue en pie? Lo que ha dicho la Unidad Democrática, no me corresponde ni siquiera decirlo a mí ni a los partidos particulares, lo que ha dicho la Unidad Democrática es que la agenda de calle se mantiene. Es una agenda de calle necesaria. Y lo que nosotros hemos dicho en Primero Justicia es que el diálogo, la calle y la firmeza de la Asamblea son las tres patas de nuestra lucha por echar adelante a Venezuela. Y quisiéramos sintetizarlo de una manera muy sencilla. Para nosotros en Primero Justicia y al servicio de la unidad,
nosotros establecemos una premisa: tanta calle como el diálogo requiera y tanto diálogo como la calle demande. Y tenemos que decirlo también con mucha ponderación. La calle en sí misma no es garantía de un triunfo o de un resultado absoluto. Y el diálogo tampoco es una garantía a priori de una entrada en razón. La historia enseña que allí donde se ha derrotado la autocracia, donde se ha humanizado a los autócratas, es porque hay calle y presión, pero también hay una mesa para el juego político y para que la razón política triunfe. Diputado, volviendo al tema del diálogo, yo quisiera que contrastáramos dos posiciones. Una, la del diputado Pedro Carreño, quien ha dicho en declaraciones recientes que las peticiones de la MUD no las puede resolver el gobierno. Esto de alguna forma se puede interpretar como que ciertas peticiones que se han hecho no prosperarán. Quiero contrastar esto con las declaraciones del gobernador Capriles, quien ha dicho: a Maduro no le creo ni los buenos días. Que nos pudiera dar señal de que se muestra un poco escéptico acerca del alcance que pudiera tener el diálogo en torno a la figura del gobierno. ¿Cómo interpretar en el medio de estos escenarios el proceso de diálogo? Lo primero es decirle a Venezuela que afortunadamente de Carreño no depende el diálogo ni lo fructífero de esa aproximación al diálogo. Y lo segundo es tomar ocasión de eso que usted llama escepticismo, Endrina, para hablarle al país. Nosotros en Primero Justicia y en La Unidad hemos dicho que nosotros no podemos pedirle a ningún venezolano que confíe en Nicolás Maduro, que confíe en sus personeros, pero sí podemos pedirle al país que confíe en lo que juntos podemos hacer desde la calle y desde la Asamblea Nacional para que el diálogo sea un camino de paz. Y aquí queremos ser muy tajantes. Nuestro compromiso es explorar el diálogo. No podemos privar a Venezuela de ese camino de paz. Si nosotros vemos que el diálogo no es fructífero, que el gobierno quiere un nuevo engaño, nosotros mismos se los vamos a decir al país. Pero si nosotros traemos las manos llenas del diálogo y conseguimos unas elecciones generales, conseguimos el desenlace electoral, entonces habremos hecho que Venezuela avance en el camino hacia su humanidad y hacia la paz que todos necesitamos. ¿Esas expectativas de elecciones generales están previstas sean en el 2016 o para el año que viene? Lo importante es que haya elecciones cuanto antes. En un proceso tan complejo como el de Venezuela, nosotros no podemos ser serios y determinantes en decir es la fecha A, es la fecha B, es la fecha C. Nosotros hacemos unas exigencias morales, no claudicamos ante nuestras exigencias, pero luego entendemos que en el pulso político nosotros vamos obteniendo victorias. Creo que Venezuela necesita una elección este año, una elección general, una elección que tenga que ver con el centro del poder, y el mayor responsable de eso es Nicolás Maduro. Y si Nicolás Maduro valora la mesa, valora el diálogo y valora la participación de la Santa Sede, tendría que estar dispuesto a abrir esa elección este mismo año. Diputado, hablando acerca de las posturas de organizaciones como Voluntad Popular, ayer en un comunicado que fue difundido de manera oficial por la Mesa de la Unidad Democrática estaba sentada la postura de Voluntad Popular, que no va a participar por ahora en el proceso de diálogo. ¿Cómo canalizar todas las diferencias que pudieran haber en las organizaciones que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática para que las decisiones que se tomen a partir de este diálogo sean acatadas por todos? Afortunadamente, Endrina, la única pretensión de pensamiento único que hay en Venezuela es la del Partido Socialista Unido de Venezuela. La MUD goza en abundancia de pluralismo político y de deliberación. Y tenemos que decirlo también con mucha firmeza, porque eso fue público ayer en un comunicado de la MUD cara al país, con transparencia. Voluntad Popular había dicho que no estaban dadas las condiciones para el diálogo, pero Voluntad Popular también dijo que iba a apoyar el deseo mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática de ir a la exploración del diálogo para que, si ese diálogo prospera, se liberan los presos políticos o se trabaja el tema de los derechos de los presos políticos, si se trabaja el cronograma electoral, entonces Voluntad Popular se incorpora. Es una actitud de madurez de todos nosotros. La próxima reunión será el 11 de noviembre. ¿Qué alcances y qué metas se trazaron hasta esa fecha? Bueno, el documento fue público el día de ayer, a las 2:20 de la mañana exactamente. Creo que son grandes temas. En primer lugar, los derechos humanos y la represión política. En segundo lugar, las elecciones, el rescate del voto, pero no solo del voto, sino del aparato electoral. En tercer lugar, la crisis económica y, por supuesto, en cuarto lugar, la independencia de los poderes. Todo eso va a dar lugar a trabajo concreto ahorita, pero lo importante es que el país entienda que nuestro programa político
es de diálogo, de calle y de firmeza en la Asamblea Nacional, y por eso mañana vamos al juicio político de Nicolás Maduro. De eso quiero hablar, acerca de lo que van a hacer mañana en la Asamblea Nacional. Hemos escuchado distintas posturas de representantes del gobierno y también de analistas y juristas quienes han evaluado que en la Constitución venezolana no está prevista esa figura de juicio político, sino está un proceso en el cual se debe pasar a la Fiscalía para hacer una calificación de antejuicio de mérito a la figura del presidente. ¿Es esta la vía que tienen planteada o cómo hacer esa figura para lo que ustedes califican un juicio político que tendría más carácter moral o judicial? ¿Cómo lo visualizan? Yo lamento, la verdad, que juristas del gobierno, gente que incluso está bien formada, diga que no existe la posibilidad de la responsabilidad política en Venezuela. A mí me correspondió presentar la moción de esa responsabilidad política y el artículo 222 de la Constitución es muy claro. Se puede declarar la responsabilidad política de todo funcionario, también del presidente de la República. Y se lo decimos con mucha tranquilidad a Héctor Rodríguez, que fue a presentar un recurso ante el TSJ. Ante el Tribunal Supremo de Justicia. No es una responsabilidad política que implique destitución ni remoción. Eso no existe en Venezuela, lo hemos dicho. Pero es una sanción moral que cuestiona ampliamente la legitimidad de Maduro y que debe dar lugar a un episodio electoral, pero sobre todo puede dar lugar a acciones ante la Contraloría o acciones penales también. Cosa distinta es el abandono del cargo, que también se está estudiando. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia del bloque de La Patria. Edwin Rojas pregunta: la derecha está llamando a Miraflores, eso es buscar violencia, los invitamos a la reflexión y a la paz. El diputado Edwin Rojas. Dice bloque de La Patria, no sé si esta es la cuenta oficial del diputado. No, la mayor violencia que hay en Venezuela es el hambre, es la falta de medicinas y es la muerte sistemática de nuestra gente por el AMPA. Nosotros, a ampararnos en la Constitución, no es violencia, buscar un diálogo y explorarlo no es violencia. La verdad es que la responsabilidad de la paz y de que no haya violencia es del gobierno. Acerca de esa manifestación, en el programa El Descubierto, el gobernador de Vargas decía que los dirigentes de la oposición convocaban a esa marcha Miraflores, pero luego cuando se iban acercando a la meta se desaparecían y que a veces era el pueblo el que llegaba hasta el final. ¿Ustedes como líderes de la marcha van a encabezar esta movilización hasta Miraflores? Que no quepa ninguna duda de que el programa de calle de la Unidad Democrática cuenta con todo el apoyo responsable, en primera fila, de toda la dirigencia de la Unidad Democrática. No hay más que coraje y el pueblo de Venezuela se puede sentir acompañado por toda la unidad. Winston Briceño pregunta: diputado, ¿cómo se llegaría a un acuerdo a diálogo con los dirigentes del gobierno si ellos quieren que se haga lo que ellos digan? Esa pregunta es muy importante porque lo que cuestiona la posibilidad del diálogo es que estamos enfrentando a una ambición de poder y a un enconamiento ideológico. Y Juan Pablo II hablaba una y otra vez de la necesidad de explorar el diálogo para ir humanizando y colonizando con humanidad esos espacios. Lo que nadie sabe es qué puede pasar si logramos rescatar la palabra, si hacemos prevalecer la razón al servicio del pueblo de Venezuela para recobrar el orden constitucional y para que haya voto y podamos cambiar. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Jorge Useche dice: diputado Mateus, hay que hacerle entender al gobierno y al Vaticano y a UNASUR que el referéndum revocatorio no es un pedido de la MUD, es un pedido del pueblo. Es verdad, no solo el referéndum revocatorio, sino el voto. El voto es expresión del cambio en Venezuela. Una persona en un recorrido en Guacara, en Carabobo, esta semana, me decía: el problema con Maduro es que él sabe que mi voto es más poderoso que él. Y eso es lo que nosotros queremos, devolverle el voto al pueblo para que haya paz, y por eso vamos al diálogo, a la calle y a la firmeza del juicio político de la Asamblea Nacional. Diputado, se nos agotó el tiempo. Mañana estaremos atentos a lo que ocurra en la sesión. ¿Está planteado ese punto en el orden del día? Sí, ¿solamente ese tema se va a tratar? Un punto único del orden del día a las 3 de la tarde. Hacemos que toda Venezuela siga esa sesión porque va a ser histórica y va a alimentar nuestra lucha por el diálogo y nuestra lucha en la calle. Gracias por estar con nosotros, Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Gracias a ti, Andrina, también. Feliz tarde. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.